Espero que pues se encuentren muy bien el día de hoy y vamos a tener una sesión muy importante. En este caso, ahí como podemos ver en la diapositiva, vamos a ver un poco más de este tema que es seguridad en trabajos en espacios confinados, ¿no? Antes de comenzar, quisiera primero recordar que los espacios confinados, ¿no? Son considerados actividades de alto riesgo, ¿no? Al igual que trabajos en altura, trabajos en caliente, ¿no? Ya que pues también los trabajos en espacios confinados representan múltiples pues, peligros, ¿no? Para los trabajadores, peligro también para la organización en sí. Por eso resulta también fundamental conocer cómo identificar estos trabajos en espacios confinados, qué normas lo regulan, ¿no? También pues cuáles son los riesgos más frecuentes asociados a este tipo de trabajos y sobre todo también qué medidas de prevención debemos aplicar para ello. Es por ello que a lo largo de esta sesión vamos a ir desarrollando, ¿no? Puntos principales relacionados justamente con este tema. Primero vamos a ver lo que es la definición, ¿no? Muy importante para poder entender el tema. También vamos a ver cuáles son las normas legales, ¿no? Luego vamos a analizar también su clasificación. Vamos a ver los riesgos asociados a este tipo de trabajos y qué equipos de protección personal puede utilizar el trabajador para su día a día. Bien, para comenzar vamos a definir aquí a qué nos referimos con espacios confinados, ¿no? En este sentido, nosotros nos estamos refiriendo pues a ese espacio, a ese lugar, ¿no? Ciertamente cerrado, parcialmente cerrado, ¿no? Que no está diseñado para que las personas, ¿no? Los trabajadores permanezcan en esos espacios de manera continua. Ahora bien, lo más relevante aquí es que estos espacios representan riesgos significativos, ¿no? Para los trabajadores. En otras palabras, pues no se trata solo de lugares pequeños, ¿no? De espacios pequeños o estrechos, sino de esos entornos en donde por sus propias características pues pueden convertirse en un peligro si es que no se aplican las medidas de seguridad correctas. Tenemos aquí algunas normativas, algunas referencias legales. Por ejemplo, ahí podemos observar la ley 29783, ¿no? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo aquí en Perú, y la ley que la modifica, ¿no? La ley 30.222. Asimismo, encontramos también el decreto supremo, la 005, y su modificatoria, que también pues constituyen el reglamento de esta ley. De igual manera, en el sector minero, nosotros podemos considerar el decreto supremo, la 024, y pues su modificatoria, ¿no? Las cuales también establecen el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Por otro lado, en el sector construcción, también tenemos la norma técnica de edificación, la G050, que en este caso regula la seguridad durante la construcción, ¿no? Así también como el decreto supremo, la 011, que corresponde al reglamento específico de seguridad y salud en el mismo rubro. Adicional a ello, tenemos ahí la resolución ministerial, la 111, ¿no? Ahora bien, si miramos la normativa, digamos, pues internacional, es necesario mencionar aquí a la OSHA, ¿no? Particularmente la parte 1910, que esa normativa pues regula todos los permisos, también los requisitos de los espacios confinados, ¿no? Incluyendo también lo que es la construcción de tanques de almacenamiento. Finalmente, tenemos otras guías, ¿no? Que pues también establece algunas relevancias, por ejemplo, la NFPA, la 350, que establece algunas pautas para el ingreso y también pues el trabajo seguro en los espacios confinados. Tenemos también la normativa ANSI, ¿no? Que especifica también algunos requisitos de seguridad aplicables para este mismo trabajo. Entonces, como podemos ver, dentro de las referencias legales, ¿no? Las normativas, existen sí un amplio conjunto de normas, ¿no? Tanto nacionales como normativas internacionales, ¿no? Lo cual podríamos decir que el objetivo principal de estas normativas, tanto nacionales como internacionales,
justamente es garantizar la seguridad de los trabajadores en este tipo de espacios, ¿no? Espacios confinados. Continuando con las normativas específicas, tenemos aquí otra normativa que debemos de destacar, ¿no? Que establece el Decreto Supremo, la 024, ¿no? En primer lugar, tenemos el artículo número 7, ¿no? Ese artículo, pues, nos indica que un espacio confinado saque lugar del área reducida o con aberturas limitadas de entrada, también como de salida, ¿no? Como pueden ser maquinarias, tanques, también, pues, labores subterráneas, ¿no? Además, estos espacios, ese artículo número 7 nos menciona que suelen presentar condiciones de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, falta de oxígeno, tenemos también la presencia de gases tóxicos u otros peligros similares a ello. Por tal motivo, el reglamento, en este caso el Decreto Supremo, la 024, exige esa emisión de un permiso escrito, ¿no? De trabajo de alto riesgo, conocido ahí como podemos ver, el PETAL. Ahora bien, si avanzamos al artículo 129, en ese artículo se señala que todo titular de actividad minera pues está en la obligación de poder establecer los estándares, de establecer los procedimientos y las prácticas mínimas para trabajos de alto riesgo, ¿no? Y dentro de ellos se incluye de manera explícita lo que son los trabajos en espacios confinados. Finalmente, tenemos también pues, el artículo 132, que en este caso establece requisitos operativos también muy importantes. En primer lugar, se debe de contar, ¿no? Con un equipo de monitoreo de gases que tengan certificado y calibración vigente, ¿no? Con el fin pues, de poder verificar la seguridad del trabajo de esos espacios confinados. En segundo lugar, también pues los trabajadores, ¿no? Deben de disponer de todos los equipos de protección personal que sean adecuados justamente para este tipo de trabajo. Asimismo, también se requiere contar con equipos de ventilación apropiados, herramientas de trabajo seguro y medios de comunicación efectivos dentro de la organización. Y por último, el reglamento también indica que el permiso de trabajo pues debe de colocarse, ¿no? En un lugar visible. Ahora pasando a la norma técnica, la G050, ¿no? De seguridad durante la construcción, aquí también hace referencia a los trabajos en espacios confinados, ¿no? De acuerdo con esta norma, se considera como espacio confinado a todos aquellos lugares como tanques, ¿no? Cisternas, recipientes, ¿no? Excavaciones profundas, y en general también cualquier pues, espacio, ¿no? Recinto cerrado que cuente con una entrada y una salida habilitada. Es importante mencionar que en esta norma y nos menciona que esos espacios pues no han sido, digamos, construidos para ser ocupados por personas, ¿no? Por seres humanos de manera prolongada. Y entonces aquí cuando un trabajador debe de ingresar a esos espacios, se genera condiciones especiales que indican un alto nivel de riesgo para su vida y para su salud, ¿no? Por lo tanto, aquí requiere también de medidas de control más estrictas, ¿no? Para poder proteger al trabajador. Esta norma entonces amplía ese concepto, ¿no? De espacio confinado, abarcando también no solo lo que son las instalaciones industriales, sino también pues elementos propios de la construcción y la infraestructura de este tipo de organización. Bien, ahora vamos a pasar aquí cómo es que se clasifican, ¿no? Los espacios confinados. En primer lugar, tenemos ahí, ¿no? Una tabla que podemos encontrar aquellos espacios abiertos, ¿no? Por la parte superior, pero con un diseño que en este caso dificulta la ventilación natural, ¿no? Dentro de este grupo, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, los pozos, ¿no? Las cuales pueden estar relacionadas con las cubas de fermentación. También tenemos ahí las fosas sépticas y también las fosas de engrase de vehículos. En segundo lugar, tenemos los espacios cerrados, ¿no? Que cuentan abertura de entrada y salida estrecha, ¿no? Aquí ya están incluyendo lo que son estructuras como las cisternas, alcantarillas también, ¿no? Los silos,
reactores y calderas, tenemos también pues, los pozos, los hornos, ¿no? Cámaras de registro, bodegas de barco y ductos subterráneos. Y como podemos observar, tanto los espacios abiertos como los espacios cerrados representan pues un riesgo significativo para los trabajadores, ¿no? Ya que esas condiciones de ventilación, digamos, ventilación limitada, pues pueden favorecer la acumulación de gases peligrosos, inclusive también la falta de oxígeno para el trabajador. Entonces, esta clasificación nos permite pues identificar con mayor claridad los distintos escenarios en los que pueden presentarse los espacios confinados y en consecuencia también aplicar medidas de prevención específica para cada uno de estos tipos de espacios. Hasta aquí hemos visto la clasificación por diseño y ventilación, pero es importante también señalar que estos espacios confinados pueden clasificarse según el contenido de oxígeno y esas condiciones de inflamabilidad. En ese sentido, nosotros podemos distinguir ahí tres clases, como podemos ver en la diapositiva, la clase A, la clase B y la clase C. Aquí en la clase A, pues se presentan cuando el porcentaje de oxígeno es menor a 16%, ¿no? Y la inflamabilidad es mayor o igual al 20% del límite explosivo inferior. La clase B pues, corresponde a los espacios con un porcentaje de oxígeno entre 16 y 19.4% e inflamabilidad entre un 10 y 19%, ¿no? Del límite explosivo inferior. Y en la clase número C, pues ya se caracteriza por tener un porcentaje de oxígeno igual o levemente mayor a 19.5% e inflamabilidad menor al 10% del límite explosivo inferior detectado en ese estado. ¿No? Ahora bien, entonces, ¿qué implica estas categorías en la práctica, ¿no? En el día a día? Tenemos ahí en la clase A, en este caso, pues existe un peligro, ¿no? Para la vida, principalmente por los riesgos atmosféricos, ¿no? Como los gases tóxicos o las deficiencias severas de oxígeno. En la clase B, aunque ahí no hay un riesgo inmediato para la vida del trabajador, sí existe esa potencialidad de ocasionar daños y también enfermedades, ¿no? Si es que no se aplican las medidas preventivas adecuadas. Y finalmente, en la clase C, el peligro potencial, digamos, es mucho menor, ¿no? A diferencia de las otras clases, de modo que no se requiere aquí modificaciones especiales al procedimiento normal del trabajo, ¿no? Entonces, esta clasificación también es clave porque nos está permitiendo identificar, digamos, de manera anticipada cuál es el nivel, ¿no? El nivel de riesgo y en consecuencia también definir esas medidas de seguridad que deben de aplicarse para cada caso, ¿no? Para cada clase. Llegamos a este punto que también es necesario analizar, ¿no? Los principales riesgos físicos que pueden encontrarse dentro de los espacios confinados. En primer lugar, tenemos ahí, ¿no? Los agitadores, ¿no? Trituradores y engranajes que también representan un riesgo mecánico, ¿no? Para el trabajador en caso de contacto accidental. Asimismo, existen otros equipos como los vaporizadores, ¿no? También tenemos los soportes de cañerías y cañería estrante, ¿no? Que en este caso pueden generar también atrapamientos, golpes o inclusive quemaduras para el trabajador. Finalmente, tenemos las serpentinas, ¿no? Rompeolas. En este caso también aumenta esa complejidad del espacio y esa posibilidad de poder eh, surgir algún incidente, ¿no? Para el trabajador. Entonces, este tipo de riesgos, estos riesgos físicos que estamos observando, pues ponen también en evidencia que además de la atmósfera, ¿no? Peligrosa que se pueda percibir en estos espacios combinados y una atmósfera peligrosa, entonces también contienen, ¿no? Elementos estructurales o, digamos, mecánicos que puedan generar accidentes graves si es que no se toman las medidas de prevención adecuadas. Además de los riesgos mecánicos mencionados anteriormente, es fundamental aquí mencionar otro tipo de riesgos, ¿no?
Por ejemplo, tenemos lo que es incomodidad de posturas de trabajo, ¿no? Ya que esos lugares suelen ser reducidos y obligan también al trabajador pues, a realizar esfuerzos en posiciones poco ergonómicas. En segundo lugar, tenemos ahí la limitada iluminación, ¿no? Que también pues, representa un factor crítico porque dificulta esa visibilidad y aumenta la probabilidad de accidentes para el trabajador. Otro aspecto relevante es la humedad excesiva que no solo genera, digamos, pues incomodidad para el trabajador, sino también deteriora los equipos, ¿no? Y aumenta el riesgo eléctrico. De igual forma, podemos encontrar la presencia de equipos y herramientas eléctricas, ¿no? Dentro de estos espacios confinados. Que de igual forma incrementa esa posibilidad de descargas o cortocircuitos que afectan pues, a la vida del trabajador. Asimismo, debemos de mencionar la exposición a niveles excesivos de ruido, ¿no? Y también pues de vibración. Y finalmente se suman a estos riesgos las condiciones extremas, tanto calor, ¿no? Frío, y también como la presencia de neblina, que de cierta forma también dificultan la visibilidad y pueden contener sustancias nocivas para el trabajo. Bien, entonces ahí todos estos aspectos que hemos mencionado, ¿no? Estos factores, muestran que trabajar en los espacios confinados no solo implica pues, los riesgos atmosféricos, sino también condiciones ambientales, ¿no? Condiciones ergonómicas que hacen aún más complejo este tipo de trabajo, ¿no? Desarrollar estas tareas. Por otro lado, es importante también señalar los riesgos de internamientos, ¿no? Que pueden presentarse en estos espacios confinados. Este tipo de riesgos es común en depósitos, ¿no? En tanques o silos que han contenido materiales sólidos, ¿no? Sin embargo, también se pueden generar en aquellos espacios que almacenaron, digamos, líquidos con sólidos de suspensión, ¿no? Ya que estos también tienden a dejar esos residuos adheridos a las superficies internas. Lo fundamental aquí es entender que cualquier material, ¿no? Sólido dentro de estos espacios confinados representa un peligro para el trabajador, un peligro de enterramiento. Entonces, por esta razón, la normativa que nos menciona, ¿no? ¿Qué es lo que establece? Pues establece que dichos materiales, ¿no? Deben de ser también eliminados desde el exterior, ¿no? Utilizando métodos seguros, ¿no? Como lavados, también realizar esos lavados con chorros de agua o a presión, ¿no? Y lo más importante, que no debe de permitirse el ingreso de ningún trabajador al interior de estos espacios confinados, ¿no? Mientras existe este tipo de riesgo, de este tipo de material. Entonces ahí el control de los riesgos, ¿no? De enterramiento va a ser también importante, ya que este tipo de accidentes suelen ser también muy graves para el trabajador. Además de los riesgos físicos y también de lo que hemos mencionado, el riesgo de enterramiento, es necesario considerar los riesgos biológicos, ¿no? Que también están presentes dentro de los trabajos en los espacios confinados. En estos lugares, pues pueden haber lo que son los hongos, ¿no? El moho, también pues bacterias o virus en estado de o algunos otros materiales en estado de descomposición, ¿no? Los cuales también representan un peligro significativo para la salud de los trabajadores. Estos agentes biológicos que hemos mencionado, pues no siempre son visibles, ¿no? A simple vista, pero pues pueden provocar desde enfermedades respiratorias, ¿no? Y alergias hasta infecciones más graves si es que no se cuentan con la protección adecuada. Por eso es muy importante analizar este tipo de trabajos a detalle. Finalmente, dentro de los principales peligros, ¿no? De los espacios confinados, debemos de considerar estos riesgos eléctricos, ¿no? Aquí nos menciona que la realización de los trabajos eléctricos, ¿no? El uso de los equipos que funcionan con energía eléctrica dentro de estos espacios también representa una fuente de riesgo adicional para los trabajadores. En primer lugar, ¿no? Si es que existe una atmósfera explosiva o inflamable,
pues no se deben de utilizar estos equipos, ¿no? Estos equipos eléctricos convencionales. Solo está permitido el uso de equipos que justamente estén diseñados y que garanticen también como a prueba de explosión, ya que de lo contrario, ¿no? Podrían actuar como una fuente de ignición y un peligro para el trabajo. En segundo lugar, ¿no? También es fundamental tener en cuenta las tensiones eléctricas, ¿no? Máximas de seguridad. Y entonces aquí, como podemos observar, ¿no? Los riesgos eléctricos dentro de estos espacios confinados, ¿no? Obligan a poder aplicar, digamos, un control muy riguroso en cuanto al tipo de los equipos permitidos que se vayan a utilizar cuando se realiza estos trabajos en estos espacios. Además de los riesgos físicos, biológicos, eléctricos, ¿no? Existen también una serie de otros riesgos que deben de analizarse, ¿no? En primer lugar, ahí como podemos ver, tenemos la visibilidad eh, pobre, ¿no? O iluminación inadecuada, ¿no? Que incrementa la probabilidad de los accidentes, ¿no? Especialmente en superficies que suelen ser resbaladizas. En segundo lugar, estos espacios también pueden albergar lo que son algunos tipos de animales, ¿no? Como roedores, reptiles, arañas, insectos, que también pues, son peligrosos para los trabajadores. Asimismo, cambios repentinos, ¿no? En el viento o el clima también pueden contribuir a las variaciones inesperadas dentro del entorno de este espacio confinado. Y finalmente debemos de tener también pues, en cuenta que la presencia de maquinarias, ¿no? Externas, tanto propias como, digamos, ajenas a la empresa, pueden introducir riesgos, ¿no? Adicionales, ya que generan vibraciones, generan ruido, ¿no? Generan gases, inclusive también vapores que afectan ese espacio ese entorno del espacio confinado. Entonces, todo este tipo de factores que hemos mencionado refuerzan esa idea, ¿no? De poder tratar que estos trabajos dentro de los espacios confinados pues sean seguros para el trabajador. Bien, hasta ahora hemos analizado qué son los espacios confinados, ¿no? También hemos visto los riesgos, cuál ha sido la clasificación. Y para poder comprender mejor este tema, vamos a revisar algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos de lugares que son considerados, ¿no? Y que se clasifican como espacios confinados. En primer lugar, tenemos ahí las cisternas, que ya también lo hemos mencionado, ¿no? Y las alcantarillas, que son pues estructuras muy comunes tanto en la construcción como en el mantenimiento de los servicios básicos. Bien, estos espacios confinados, aunque parecen pues, simples, también representan un alto riesgo, ¿no? Debido a esa acumulación de gases y falta de oxigenación dentro de estos espacios. En segundo lugar, encontramos también las calderas y los hornos, ¿no? Que se utilizan en procesos industriales y que estos ambientes también, además de ser pues, cerrados, suelen estar asociados a altas temperaturas, ¿no? Y vapores, lo cual aumenta de cierta forma ese nivel de peligro para el trabajador que ingresa. Asimismo, debemos mencionar también a los alcantarillados, ¿no? Los hilos y toldas, que también representan un riesgo, ¿no? Y se relacionan con los gases tóxicos, con los riesgos biológicos. De igual manera, se incluyen en las bóvedas, en las tuberías, ¿no? Las zanjas y túneles, que en estos lugares pues, suelen presentarse también espacios ¿no? Muy reducidos y con esas entradas, digamos, limitadas, lo cual dificulta también tanto la ventilación como el rescate en caso de emergencia. Y por último, no podemos dejar de mencionar otros espacios como los canales, los bidones y los brócales, ¿no? Que en este caso, pues, a simple vista podrían pues, parecer, digamos, inofensivos, pero que igualmente cumplen con esas condiciones de riesgo, ¿no? Que definen a un espacio confinado. Entonces, estos ejemplos ya nos están mostrando que los espacios confinados están pues presentes en la gran mayoría de sectores, ¿no? Desde la construcción, también la minería,
la industria en general, ¿no? Hasta los servicios públicos y salud. Y lo más importante es que, aunque los lugares pues sean diferentes, ¿no? Todos comparten un mismo denominador, ¿no? Que es la presencia de riesgos significativos que deben de gestionarse de manera adecuada para poder proteger la vida de los trabajadores, que es lo más importante. Una vez identificado los ejemplos, ¿no? Y esos espacios confinados, vamos a ver ahora, eh, a ver sobre los peligros potenciales que estos lugares presentan, ¿no? En primer lugar, debemos de hablar de lo que es la deficiencia de oxígeno, ¿no? Cuando el nivel de oxígeno en el ambiente pues, es inferior a 19,5%, el trabajador pues, puede experimentar mareos, ¿no? Pérdida de conciencia e incluso también la muerte. Por el contrario, cuando la concentración supera el 23,5%, pues existe también un riesgo elevado de combustión espontánea, ¿no? Ya que el oxígeno en exceso pues favorece la propagación del fuego. En segundo lugar, encontramos los combustibles, ¿no? Entre los más comunes en los espacios confinados, pues se hallan el metano, ¿no? El hidrógeno, el propano, además también pues de vapores de gasolina. Y todos ellos representan también un alto riesgo de explosión o incendio si entran en contacto pues con una fuente de ignición. Otro aspecto crítico son los materiales tóxicos, que también pues además son muy riesgosos para la vida y la salud del trabajador, ¿no? Aquí podemos mencionar el monóxido de carbono, también pues el gas incoloro y también pues en este caso provocan, ¿no? Lo que son intoxicaciones graves para el trabajador. Tenemos también el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que en altas concentraciones puede ser mortal. Asimismo, podemos encontrar dentro de estos materiales tóxicos a los vapores de la soldadura y también pues, la corrosión, ¿no? Que deterioran también los materiales y afectan la salud del trabajador. Tenemos aquí los peligros eléctricos, ¿no? Que surgen al poder utilizar equipos, ¿no? Digamos que se adiciona por energía eléctrica, ¿no? Dentro de estos espacios reducidos. Y finalmente se encuentran los peligros mecánicos, ¿no? Como los que generan los mezcladores, trituradoras, ¿no? Y estos equipos, pues al funcionar dentro de los espacios confinados, también aumentan significativamente ese riesgo de atrapamiento o lesiones graves que puede provocar para el trabajo. Entonces, estos peligros potenciales, como les estamos clasificando aquí, en los espacios confinados, pues son variados, ¿no? Van desde la falta de oxígeno, ¿no? Y los gases inflamables, hasta también pues la exposición a sustancias tóxicas, los riesgos eléctricos, ¿no? Los equipos mecánicos. Y es precisamente esta combinación de factores la que convierte, ¿no? A estos lugares en entornos de alto riesgo para la vida y la salud de cada uno de los trabajadores. Ahora vamos a hablar de otro concepto, pues dentro de los espacios confinados, vamos a ver qué es entrada, ¿no? La entrada en sí, pues se define como el acto por el cual una persona, ¿no? Pasa de manera intencional a través de una abertura para poder acceder a un lugar encerrado que requiere pues un permiso de entrada, ¿no? Es decir, no se trata solo de poder ingresar por completo al espacio, ¿no? Sino de cualquier acción en la que ya una parte del cuerpo pues atraviese esa abertura, ya estaría dentro de la denominación de la realización de un espacio de trabajo en espacios confinados, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador pues introduce únicamente su cabeza o un brazo, ¿no? Incluso una pierna dentro del espacio confinado, ya se considera que ha habido una entrada, ¿no? Y esto es muy importante porque desde ese momento ya el trabajador queda expuesto a esos riesgos presentes que ya lo hemos mencionado, ¿no? En ese ambiente interno. De aquí pues se desprende que toda entrada a un espacio confinado debe de estar pues controlada, debe de estar autorizada y supervisada porque
implica también que el trabajador podría quedar afectado por esas atmósferas peligrosas, ¿no? Los riesgos físicos, los riesgos mecánicos o cualquier otro riesgo, peligro que esté presente en ese entorno. Entonces, el concepto de entrada no se limita pues únicamente, ¿no?, a acceder completamente el cuerpo, sino al simple hecho ya de cualquier parte del cuerpo, ¿no?, que cruce la abertura, ¿no?, ya está considerada como una entrada. Y por esa razón, la entrada solo debe de realizarse bajo esas condiciones seguras y también con los permisos correspondientes. En esta parte vamos a hablar ahora de otra figura importante que es el entrante, ¿no?, que vendría a ser el trabajador, ¿no? Un trabajador entrante, pues es aquel, digamos, aquella persona que cuenta con la autorización, pues, formal para poder ingresar a un espacio confinado y poder realizar las tareas operativas dentro de estos espacios, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que no cualquier persona, no cualquier trabajador, no puede ingresar a estos espacios confinados, ¿no? Pues se requiere en sí de un permiso específico y una preparación previa. Además, para desempeñar esta función, el trabajador pues debe de estar debidamente capacitado, ¿no? Esto incluye entonces conocer pues los riesgos del espacio confinado, ¿no? También conocer el uso correcto de los equipos de protección personal y la aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos ya por la empresa. Un aspecto fundamental es que el trabajador, pues, entrante en sí, ¿no?, debe de cumplir estrictamente con las medidas de prevención y protección, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser, ¿no?, verificar los niveles de oxígeno, ¿no? Verificar también el nivel de gas antes de poder ingresar a estos espacios confinados. Asimismo, el entrante, el trabajador entrante, debe de considerar el uso de los equipos de protección personal, ¿no? También debe de usar lo que es la línea de vida cuando corresponda. También, pues, mantener la comunicación constante con el vigilante, ¿no? Y sobre todo, pues, no improvisar dentro de estos espacios. Ahora vamos a ver otra parte importante, ¿no?, que es auxiliar o asistente de espacios confinados, que también pues algunos lo llaman vigilante. Bien, este rol entonces va a ser importante porque se ubica en el exterior del espacio confinado, ¿no? Y también tiene la responsabilidad de poder vigilar en todo momento, ¿no?, lo cual ocurre dentro de estos espacios confinados, ¿no?, mientras los trabajadores realizan las actividades. En primer lugar, debe de vigilar las condiciones atmosféricas, ¿no?, tanto antes del ingreso como durante la permanencia del trabajador en ese espacio. También debe de controlar el acceso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues asegurarse, en este caso, de que solo las personas autorizadas y capacitadas pues ingresen a estos espacios confinados. Otra de sus tareas del auxiliar o vigilante también es pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda en caso de emergencia, ¿no? Entonces, él va a ser quien activa esos protocolos de rescate cuando algo ocurre. Además, tiene que también evaluar los peligros continuamente, ¿no? Y si identifica pues una situación de riesgo, tiene que evaluar el nivel de riesgo y buscar pues de inmediato alternativas de solución. Finalmente, debe de llevar a cabo también pues un registro detallado de las entradas y las salidas de cada trabajador, ¿no? Así también pues como los resultados de las pruebas de aire realizadas dentro de estos espacios confinados. Entonces, un auxiliar es, digamos, pues la persona, ¿no?, encargada de poder vigilar y proteger, ¿no?, la seguridad de los que ingresan a estos espacios confinados. Bien, ahora vamos a ver el lugar encerrado con permiso parental, ¿no? Se trata de aquellos espacios confinados que por sus propias características pues representan un riesgo, ¿no? Un riesgo elevado para cada uno de los trabajadores que realicen sus actividades dentro de estos
de estos espacios, ¿no? También las características que digamos, lo representan, y podemos ver ahí en la diapositiva, ¿no? Lo que nos muestra, pues, es que estos espacios confinados, ¿no? Estos lugares, son lugares que tienen o podría tener una atmósfera peligrosa, ¿no? Ya sea por la falta de oxígeno, por presencia de gases tóxicos o por las atmósferas explosivas. En segundo lugar, pueden contener también pues, materiales en los que el trabajador podría quedar sumergido, ¿no? Como líquidos o lodo. Y finalmente, pues pueden presentar cualquier otro peligro grave para la salud o la seguridad del trabajador, ¿no? Como ya también hemos mencionado, los riesgos eléctricos, los riesgos mecánicos o los riesgos de derrumbe. Entonces, todo espacio con estas condiciones, pues se considera un lugar, este espacio confinado, ¿no? Ahora vamos a revisar otro aspecto importante, ¿no? Aquí tenemos las dos formas de clasificar el ingreso a un lugar encerrado, ¿no? Dependiendo si representa o no un peligro significativo. La primera opción que podemos ver ahí es el lugar encerrado que requiere permiso para entrar. Este tipo de ingreso pues se aplica cuando el espacio, en este caso, representa un riesgo grave o un riesgo potencial para la seguridad del trabajador. En estos casos, pues va a ser obligatorio contar con un permiso especial de entrada que garantice que se han realizado todas las pruebas atmosféricas, ¿no? Que los equipos de protección personal también estén en las condiciones adecuadas y que exista un plan de rescate. La segunda opción es el lugar encerrado que no requiere permiso para entrar, ¿no? Estos espacios que si bien cumplen con las características físicas de un espacio confinado, pues no representan, digamos, un riesgo para la salud ni tampoco la seguridad de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, se puede ingresar aquí sin la necesidad de ese permiso formal. Bien, entonces aquí la clave va a estar en identificar correctamente ese tipo de espacio, ¿no? Si es un lugar con riesgo grave o riesgo significativo, pues siempre se debe de trabajar con un permiso, ¿no? En cambio, si es que no existe peligros, aquí el ingreso pues puede realizarse sin este requisito, ¿no? Aunque nunca pues se debe de dejar de aplicar las medidas básicas de seguridad. Bien, ahora vamos a ver paso a paso cuál es el procedimiento que se debe de seguir antes de poder ingresar a un lugar encerrado o un espacio confinado que requiere permiso. Bien, este proceso es obligatorio porque va a garantizar que el ingreso pues, se realice de manera segura y controlada. El primer paso que podemos ver ahí en la diapositiva es aislar el lugar, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa desconectar o bloquear todas las fuentes de energía como electricidad, ¿no? La presión hidráulica o línea de gas para poder evitar que se activen los equipos o ingresen sustancias peligrosas mientras se trabaja en estos lugares. El segundo paso es ventilar el espacio, ¿no? Aquí se deben de usar una adecuada ventilación, ¿no? Tanto mecánica como también ventilación natural para poder eliminar esos gases tóxicos, ¿no? Que puedan estar presentes dentro de estos espacios. En tercer lugar, se debe de realizar una reunión de trabajo, ¿no? O charla de seguridad en la que se revisen cada uno de los riesgos presentes, ¿no? También designar las responsabilidades de cada miembro del equipo y las medidas de emergencia. El cuarto paso es poder llenar el permiso de trabajo en estos espacios confinados, ¿no? Este documento es fundamental. ¿Por qué? Porque va a registrar que se han cumplido los requisitos de seguridad, ¿no? Las pruebas atmosféricas y las medidas preventivas. El quinto paso, pues, consiste en poder examinar la atmósfera, ¿no? La atmósfera interna con equipos previamente calibrados para poder verificar cuál es el nivel de oxígeno, ¿no? Dentro de estos espacios. Y finalmente, una vez ya cumplidos todos estos requisitos, ya se puede autorizar la entrada al lugar, ¿no? De manera, pues, segura
siempre bajo la supervisión del auxiliar o vigilante, ¿no? Y también con el uso adecuado de los equipos de protección personal. Bien, ahora vamos a ver y vamos a profundizar en un paso crítico del procedimiento de entrada, que es el aislamiento de todos los peligros del lugar. Antes de que un trabajador pues ingrese a este espacio confinado, primero se debe de garantizar que el espacio esté completamente libre de estos riesgos, ¿no? Que pueden activarse o liberarse de forma inesperada. Y para lograrlo se aplican pues varias medidas específicas. Ahí como podemos ver el primero, ¿no? Se deben de cerrar las válvulas. ¿Para qué? Pues para poder evitar el ingreso de los gases, ¿no? De los gases, de los líquidos o de los vapores. En algunos casos, por ejemplo, se aplica el doble bloqueo, ¿no? O incluso también la colocación de la brida ciega para poder asegurar físicamente que no haya flujo de sustancia. También es necesario vaciar el lugar, ¿no? Eliminar cada material, todo material que pues, pudiera generar peligro cuando se realicen las actividades en estos espacios. Otro aspecto clave es el bloqueo eléctrico y etiquetado de seguridad de los equipos, ¿no? Se debe de asegurar que pues, no existe energía de las fuentes, ¿no? Eléctricas, también que las partes eh, de todo el equipo pues esté libre de estos riesgos eléctricos. Finalmente, es indispensable también eliminar cualquier residuo del lugar, ¿no? Ya que estos pues, pueden convertirse en un riesgo, digamos, adicional si es que no se gestionan correctamente estos residuos. Una vez que el espacio ha sido aislado, el siguiente paso fundamental es ventilar el lugar, ¿no? Que también ya lo hemos mencionado. La ventilación, pues es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque permite reemplazar el aire contaminado con aire libre, ¿no? Y pues va a ser seguro también para la respiración del trabajador. Para ello, generalmente, pues se utiliza ventilación mecánica, ¿no? Como extractores o ventiladores que aseguren pues un flujo constante dentro del espacio. En algunos casos también pues se instalan algunas alertas sonoras, ¿no? Haciendo uso de la tecnología que notifican si la ventilación pues, se detiene o si hay otros cambios en la calidad del aire. En cuanto a la frecuencia, pues se recomienda ventilar a razón de al menos pues, 4 volúmenes de aire por hora, ¿no? Lo que significa que el aire inferior pues, debe de renovarse por completo varias veces en ese lapso de tiempo. Otro aspecto crítico es garantizar que la fuente de aire utilizada pues no esté contaminada. Bien, entonces aquí ventilar va a asegurar también que los trabajadores pues respiren aire limpio, ¿no? Aire seguro, que también se reduzcan los riesgos de explosión y se mantengan en condiciones adecuadas durante toda la jornada de trabajo. Antes de ingresar a un espacio confinado, con permiso, es obligatorio realizar pues una reunión de trabajo, ¿no? Esta charla o inducción previa va a ser vital porque va a asegurar también que todo el equipo que esté involucrado para poder realizar este tipo de actividades en los espacios confinados estén pues en la misma sintonía, ¿no? Respecto a los riesgos, respecto a cada uno de sus responsabilidades y las medidas de seguridad. En esta reunión debe de participar, ahí como lo menciona, toda la cuadrilla, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues a los auxiliares o vigilantes, ¿no? Que vigilan desde el exterior, los entrantes, que también ya lo hemos mencionado, que van a realizar el trabajo dentro de estos espacios confinados, y el supervisor de entrada, ¿no? Que van a ser quienes coordinen y autoricen cada uno de estos procedimientos. Bien, durante la reunión se deben de estudiar cada uno de los peligros, ¿no? De entrada y también del trabajo en general. Asimismo, se van a revisar el uso correcto de los equipos de protección personal y otro punto muy clave es poder estudiar también pues, el procedimiento de rescate, ¿no? Es decir, cómo se va a pedir ayuda y también cuáles van a ser los pasos a seguir en caso de emergencia.
En ese sentido, se deben de, pues, de verificar que el equipo en sí, ¿no? El equipo de rescate, pues, esté disponible y listo para poder actuar eh, en cualquier emergencia. Finalmente, tras haber realizado y haber revisado también todos estos aspectos que hemos mencionado, pues ya se procede a llenar el permiso correspondiente, ¿no? Que de cierta forma ese permiso va a formalizar que las condiciones son seguras y que también la cuadrilla, ¿no? Tanto auxiliares, entrantes y el supervisor de entrada, pues estén autorizados para ingresar, ¿no? Entonces, esta reunión va a ser importante para poder asegurar que pues nadie entre sin permiso, ¿no? Sin estar preparado ni consciente de los riesgos que están presentes en estos espacios confinados. Bien, en un punto central en ese procedimiento de ingreso a espacios confinados, pues es el llenado del formulario de permiso de entrada. Este documento, como ya lo hemos mencionado, va a ser ese documento que valida que todas las medidas de seguridad pues han sido cumplidas antes de ingresar a estos espacios. Bien, primero es obligatorio que el permiso pues sea llenado de forma correcta y de forma completa, ¿no? Considerando cada uno de los aspectos. En segundo lugar, el permiso pues solo se considera válido cuando cuenta con la firma del supervisor, ¿no? Es importante resaltar también que pues no se permite la entrada sin un permiso, ¿no? Si el documento pues no está aprobado, entonces el ingreso estaría totalmente prohibido para el trabajador. En cuanto a la duración, los permisos son válidos hasta por 12 horas, ¿no? Lo que significa que deben de renovarse si es que el trabajo se extiende en más de ese tiempo. Y al concluir las labores, este formulario del permiso y el acta de reunión de trabajo pues deben de guardarse, ¿no? En un lugar seguro como parte de este registro. Y finalmente los permisos cancelados, ¿no? Deben de archivarse por al menos un año, ya que estos documentos también pues sirven de respaldo legal como también de evidencia del cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Entonces estos formularios de permiso eh, es un instrumento, ¿no? Un instrumento de control y prevención que garantiza que el ingreso a estos espacios confinados se realice con la máxima seguridad posible. Antes de que un trabajador pues ingrese a un espacio confinado, va a ser obligatorio examinar la atmósfera interna, ¿no? Esta ventilación va a garantizar que las condiciones del aire dentro de estos espacios pues sean seguros para la vida humana, ¿no? En primer lugar, se debe de medir el contenido del oxígeno, ¿no? Los valores aceptables son un mínimo de 19,5% y un máximo de 23,5%, ¿no? Si el nivel está por debajo de ello, pues hay riesgo de asfixia, ¿no? Y si está por encima, entonces aumenta también la probabilidad de incendio o incluso explosión. En segundo lugar, se debe de evaluar eh, los combustibles, ¿no? Combustibles presentes en el, ¿no? El límite permitido es menos de 10% del límite inferior de explosividad, ¿no? En este caso, pues va a asegurar que no exista una atmósfera inflamada, ¿no? Y por último, también se debe de examinar los gases tóxicos, ¿no? El más común es el monóxido de carbono, ¿no? Cuyo nivel de exposición permisible debe de ser menor de 35 partes por millón. Y sin embargo, también pues deben de considerarse otro tipo de materiales peligrosos específicos según el tipo de espacio y también pues los trabajos a realizar. Bien, tenemos aquí algo muy importante recalcar, digamos, una regla de oro en los trabajos en los espacios confinados. Siempre que se exceda, pues ahí nos menciona, ¿no? Un límite, ¿no? De seguridad atmosférica, pues no importa cuál es la causa, ¿no? Todo el personal debe de evacuar inmediatamente el lugar, ese espacio. ¿No? ¿Qué significa? Pues sí, significa si es que en algún momento los valores de oxígeno, ¿no?
los valores de gases combustibles o tóxicos se salen de los rangos permitidos que hemos mencionado anteriormente, entonces el espacio ya deja de ser seguro, ¿no? De manera instantánea. Además, también pues es fundamental entender que nadie puede volver a ingresar hasta que esas condiciones atmosféricas hayan sido controladas y también regresen nuevamente a los niveles seguros, ¿no? Establecidos también por la normativa. Entonces, este aviso, ¿qué es lo que busca? Pues busca reforzar que la vida de los trabajadores está por encima de cualquier tarea, ¿no? De cualquier actividad. Si las condiciones cambian, entonces la única acción segura en este caso sería salir de inmediato y también pues esperar a que ese espacio sea seguro otra vez para poder retomar las actividades. Ahora vamos a hablar de otro aspecto del procedimiento, que son las pruebas atmosféricas, ¿no? Estas medidas, como lo hemos mencionado anteriormente, pues nos permiten verificar, ¿no? Que la atmósfera dentro del espacio confinado pues sea seguro antes y durante la ejecución del trabajo. En primer lugar, las pruebas pues deben de realizarse antes de cada ingreso, ¿no? Siempre que el espacio pues se encuentre vacío. Entonces, de esta manera podemos confirmar que las condiciones iniciales son verdaderamente seguras. En segundo lugar, cuando se aplica la ventilación, es obligatorio pues esperar al menos 10 minutos, ahí como lo señala, ¿no? Y recién después volver a medir. ¿Para qué? Pues para comprobar que el aire se haya renovado correctamente. Además, en los lugares encerrados con permiso, no los espacios confinados, las pruebas deben de repetirse como mínimo una vez cada hora, ¿no? La cual garantice ese monitoreo continuo. Y por último, si es que las condiciones cambian o existe también alguna otra sospecha de que pueda haber riesgo, entonces se deben de hacer mediciones con mayor frecuencia, ¿no? Sin esperar ese intervalo programado. Otro punto importante que debemos de recordar es que las pruebas atmosféricas pues no solo deben de hacerse en la entrada del espacio confinado, ¿no? Sino también pues en diferentes, digamos, niveles de altura dentro del lugar. ¿Por qué? Porque los gases pues no se distribuyen de manera uniforme, ¿no? Algunos gases, por ejemplo, tienden a ser más ligeros que el aire, entonces también pues se acumulan en la parte superior. Otros gases tienden a ser más pesados y se concentran pues en el fondo del espacio confinado. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que aunque el aire se vea seguro, ¿no? Cerca de la parte de la entrada o de la abertura, pues eso no garantiza que, aunque en la parte inicial pues esté el aire correctamente, pues no garantiza que en el fondo el aire pues esté en las mismas condiciones, ¿no? Por eso es muy importante realizar cada una de estas instrucciones claves, ¿no? Siempre examinar el aire en distintas partes, ¿no? En distintos niveles antes de poder permitir el ingreso y también durante el trabajo. Solo así vamos a poder, pues, asegurar que todo el lugar esté realmente seguro para el trabajo. Bien, llegamos a este otro punto que, como ya hemos realizado todas las verificaciones necesarias, ¿no? Para poder ingresar al espacio confinado, ¿no? Es decir, aislar los peligros, ¿no? A realizar la ventilación adecuada, ¿no? Realizar la reunión de trabajo, la charla, ¿no? Llenar también el permiso de entrada y las otras pruebas atmosféricas, recién podemos dar inicio a lo que es el ingreso al lugar confinado. Es muy importante tener, pues, primero en cuenta que nunca se debe de ingresar sin ese debido control, ¿no? Por ello, uno de los requisitos básicos del auxiliar, ¿no? Del vigilante, es que permanezca en el exterior, ¿no? Durante todo el tiempo que dure esa intervención, ¿no? En las actividades dentro de esos espacios confinados. Bien, entonces esa persona va a tener la función de poder vigilar las condiciones, también estar en comunicación constante con los trabajadores, que es muy importante, ¿no? Que están dentro de estos espacios confinados y sobre todo también poder activar de inmediato los protocolos de emergencia si es que fuera necesario. Ahora bien, en relación con los trabajadores que ingresan, ¿no?
cada uno de ellos pues deben de firmar su entrada en la hoja de registro, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque de esta manera se va a llevar ese control preciso de quién está adentro en todo momento, ¿no? Y así también si llegara a ocurrir, digamos, pues algún incidente, la empresa sabe exactamente cuántas personas están en riesgo y pueden actuar sin demora. Asimismo, cuando los trabajadores terminen su tarea o salen de estos espacios confinados, ¿no? Incluso si es por un momento, tienen que firmar también su salida, ¿no? Este procedimiento, pues, aunque parezca sencillo, es uno de los más efectivos para poder evitar, digamos, pues, confusiones durante emergencia. Por otra parte, el auxiliar o vigilante tiene también la responsabilidad de mantener bajo, digamos, resguardo el permiso y también pues el registro actualizado, ¿no? Asegurando que todos los documentos estén en orden mientras dure la labor. Entonces, como podemos ver, ¿no? El lugar de trabajo siempre va a contar pues con un vigilante, ¿no? Un vigilante, un auxiliar que asegure que las actividades pues se estén realizando de la manera correcta. Finalmente, una vez concluida la labor dentro del espacio confinado, es fundamental pues, seguir un procedimiento de cierre ordenado y también de seguridad. Muchas veces lo que pasa aquí es que las personas creen que el trabajo pues termina en el momento en que dejan de usar las herramientas, ¿no? Pero en realidad todavía pues hay otra etapa clave, que es la salida y la verificación final. ¿Bien? Lo que se debe de hacer, pues, es retirar a todo el personal, ¿no? Como primer paso, que se encuentre dentro de estos espacios confinados, ¿no? Luego debemos de, también parte obligatorio, extraer todas las herramientas, los equipos, ¿no? Los materiales de desecho que se hayan utilizado, generado durante la intervención, ¿no? Esta acción, ¿por qué es importante? Porque va a evitar que en futuros ingresos, ¿no? A esos espacios confinados, pues se encuentre esos materiales, ¿no? Elementos peligrosos abandonados en trabajos anteriores. Una vez que todos hayan salido, cada trabajador pues debe de firmar su salida en la hoja de registro, ¿no? Este detalle, aunque pues pueda parecer rutinario, también va a cerrar el ciclo del control inicial, ¿no? Por el momento de entrada y también va a confirmar que pues no queda ninguna persona dentro del grupo. A continuación va a corresponder, pues, ¿no? Cerrar físicamente el espacio confinado, ¿qué significa? Pues significa ya colocar las tapas, ¿no? Los sellos o bloqueos necesarios para poder impedir el acceso no autorizado. Entonces, de esta forma se va a evitar que alguien, pues, ingrese por error o, digamos, sin los debidos permisos. Otro paso indispensable, poder cancelar el permiso de entrada, ¿no? Recordemos que este documento pues tiene validez limitada, ¿no? Generalmente, como lo hemos mencionado, hasta por 12 horas y no se puede reutilizar para otra forma, ¿no? Y al cancelarlo, pues se deja constancia de que el trabajo terminó y de que ya pues no hay autorización para ingresar al espacio confinado. Y por último, pero no menos importante, recomendable realizar pues un análisis del trabajo, ¿no? Con la empresa, con el supervisor, ¿no? Con el encargado, ¿no? Y se va a llevar pues en la reunión, ¿no? En una reunión breve, ¿no? Se puede comentar algunos aspectos claves, ¿no? Digamos, cuáles son los peligros más notorios, qué problemas se presentaron durante la ejecución del hablador, ¿no? Y qué lecciones se puede pues extraer para los trabajos futuros. Bien, entonces podemos decir que el cierre de un trabajo en un espacio confinado es parte de un proceso importante, ¿no? Un proceso completo que incluye también el retiro de los trabajadores, el retiro de las herramientas, ¿no? La firma de salida, el cierre del lugar, la cancelación del permiso, ¿no? La reflexión conjunta sobre lo aprendido. Entonces, solo de esa forma, la empresa podría garantizar que el trabajo, pues, no solo se hizo de forma
correcta, sino también que todos tienen ese compromiso con la seguridad. Bien, hemos hablado de los permisos, ¿no? Los permisos para poder ingresar a estos espacios confinados, pero ¿a qué nos referimos con estos permisos, ¿no? Ahora vamos a ver y vamos a conocer un poco más de estos permisos de trabajo en los espacios confinados. Bien, para iniciar vamos a definir, ¿no?, qué es un espacio confinado. Vamos a recordar que ya lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Estos espacios confinados pues son lugares con ventilación limitada o difícil acceso, ¿no? En este caso pueden existir peligros graves, ¿no? Por ejemplo, los tanques, ¿no?, para almacenamiento, los hilos para granos, los túneles subterráneos, ¿no?, las alcantarillas, cisternas, ¿no?, de agua o pozos profundos. Estos lugares son peligrosos, ¿por qué? Porque pues, pueden tener poco oxígeno, ¿no? Como ya lo hemos ido mencionando, pueden tener también presencia de gases tóxicos o riesgo de quedar atrapados, ¿no? Por lo que se requiere también pues, de un permiso especial que asegure que se hayan tomado todas esas medidas para poder proteger a los trabajadores antes de poder ingresar a estos espacios confinados. Ahora vamos a ver cuáles son los peligros, ¿no?, a estos espacios confinados que están relacionados. La falta de oxígeno, ¿no?, o la atmósfera deficiente. En estos lugares tiende a veces el aire, pues, tener menos, digamos, estos lugares tener menos oxígeno del necesario para poder respirar, ¿no?, lo cual puede causar también, pues, desmayos o incluso la muerte en grupos de trabajo. Segundo, la presencia de gases tóxicos o de gases inflamables, ¿no? Por ejemplo, pueden acumularse gases como el monóxido de carbono, que también ya lo hemos mencionado, ¿no?, el metano o vapores químicos que pueden ser venenosos o provocar incendios y explosiones. También tenemos el riesgo de atrapamiento o sepultamiento, ¿no? Por ejemplo, en los hilos o tanques, los materiales pueden moverse, ¿no?, y atrapar ahí al trabajador, causándole asfixia o lesiones graves. Un cuarto punto, ¿no?, un cuarto peligro, tenemos ahí la posibilidad de incendios y explosiones debido a esa concentración de los gases inflamables, ¿no? Y finalmente, dificultad de evacuación en caso de emergencia, ¿no? Como hemos mencionado, tanto la entrada como la salida de un espacio confinado pues tiende a ser limitado, ¿no? Y eso justamente hace que sea muy difícil salir rápido o rescatar a alguien que se encuentre en peligro. Por eso, antes de poder ingresar a un espacio confinado, es crucial tener también pues, un permiso que garantice, ¿no?, esa evaluación, ese control de todos estos peligros. Bien, tenemos entonces aquí los procedimientos para poder identificar y autorizar, ¿no?, los trabajos en estos espacios, que son esenciales para qué, pues para garantizar la seguridad. Primero ahí tenemos identificar si es que el área, ¿no?, el espacio es un espacio confinado, ¿no? Esto implica verificar que el lugar pues tenga acceso limitado, ventilación deficiente, ¿no?, o riesgos específicos. Entonces, el segundo, digamos, paso sería evaluar los riesgos, establecer controles, ¿no? Por ejemplo, medir la calidad del aire, también detectar los gases tóxicos y asegurar la ventilación adecuada antes de poder permitir el ingreso. Tercero, designar roles claros, ¿no? Hemos mencionado que tenemos pues, eh, tres roles principales, que es el entrante, ¿no?, quien va a realizar el trabajo dentro del espacio confinado, el supervisor, ¿no?, quien va a ser el responsable de la seguridad y también del cumplimiento del procedimiento, y el vigilante, ¿no?, o auxiliar, quien es la persona que va a permanecer fuera del espacio confinado para poder monitorear y también actuar en caso de emergencia. Cuarto, obtener pues, el permiso de trabajo antes de poder ingresar. Este documento, ya hemos mencionado, que va a certificar que todos los controles pues, estén en marcha, ¿no?, y de la manera correcta. Y finalmente, supervisar continuamente mientras se realice el trabajo, ¿no? Entonces, aquí el vigilante
va a ser pieza clave, ¿no? Debe de mantener la comunicación constante con el trabajador, también pues verificar que se están cumpliendo las medidas de seguridad durante toda la tarea. Ahora vamos a hablar del monitoreo de atmósfera, que también pues lo hemos mencionado, ¿no? Primero, pues se van a utilizar detectores de gases que midan el porcentaje, ¿no? Porcentaje de gas, cuál es la presencia de los gases tóxicos, ¿no? La presencia de los gases inflamables o combustibles. Ahora vamos a revisar cuáles son los requisitos que debe de contener un permiso de trabajo en espacios confinados, ¿no? Para que justamente sea válido y efectivo para realizar las actividades. Primero, debemos de incluir los datos de la tarea y también pues los trabajadores involucrados, ¿no? Por ejemplo, puede ser limpieza interior de un tanque, ¿no? Con los operadores tales, entonces es importante mencionar, ¿no? Y detallar cuáles son los datos tanto de la tarea como también los datos de los trabajadores, quienes van a ingresar a estos espacios confinados. Segundo, debemos de registrar las condiciones atmosféricas previamente ya evaluadas, ¿no? Y las medidas de control aplicadas. Esto puede incluir los resultados del monitoreo de gas, ¿no? Los resultados de los niveles de oxígeno y cuáles son esas acciones tomadas, ¿no? Como la ventilación forzada o digamos pues el uso de equipos de protección personal, ¿no? Los equipos respiratorios. Tercero, las firmas de autorización, ¿no? Aquí deben de firmar el supervisor, ¿no? El vigilante y el trabajador o los trabajadores que van a ingresar al espacio confinado, ¿no? ¿Para qué? Pues para asegurar que todos están informados y también comprometidos con la seguridad. Un cuarto, tenemos el plan de rescate y comunicación, que también está dentro de este permiso de trabajo, ¿no? En los espacios confinados. Va a ser importante pues, que el permiso también contemple, ¿no? Este plan detallado de rescate y cómo pues, se mantendrá la comunicación durante todo el trabajo. Y quinto, debemos de considerar también la fecha de emisión y vigencia del permiso, ¿no? Esto va a limitar entonces ese tiempo en que el permiso pues sea válido, ¿no? Va a garantizar también que las revisiones sean periódicas y que evite también trabajos prolongados sin esa supervisión. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los roles y responsabilidades, ¿no? Tanto del entrante, supervisor y vigilante. Brevemente vamos a describir, que también ya lo hemos mencionado, ¿no? El trabajador que entra. Aquí lo que va a primar es que deben de cumplir, ¿no? Estrictamente todas las medidas de seguridad, también deben de utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Que sea adecuado, como el casco, arnés, ¿no? Y en algunos casos los equipos respiratorios. También usar detectores portátiles para poder monitorear el aire constantemente, ¿no? Dentro del área del espacio confinado, también puede reportar, en este caso, y de inmediato, cualquier condición insegura que detecte, pues, como olores extraños, falta de aire o síntomas de malestar. Segundo, el supervisor, ¿no? Quien va a ser el responsable de poder asegurar que las condiciones pues, sean seguras antes de poder iniciar el trabajo. También va a ser quien va a emitir y va a controlar el permiso, no va a supervisar que se cumpla con las normas y los procedimientos durante toda la actividad. Tenemos el vigilante o auxiliar, quien va a permanecer fuera, ¿no? Del espacio confinado, va a mantener comunicación constante con el trabajador que ingrese, ¿no? Al espacio, ¿no? Ya sea por radio o señales ya preestablecidas, ¿no? Y en caso de emergencia, el vigilante o auxiliar va a ser quien active el plan de rescate y va a solicitar también apoyo de inmediato, pues que en este caso necesitan. Bien, vamos a ver ahora en los procedimientos de rescate en espacios confinados, ¿no? Primero, siempre se debe de establecer el plan de rescate antes de poder iniciar el trabajo, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa primero definir quiénes van a ser los responsables, ¿no? ¿Qué equipo se va a utilizar y cuáles van a ser los pasos a seguir en caso de emergencia? Segundo,
contar con el equipo de rescate necesario, por ejemplo, arneses de seguridad, ¿no? Cuerdas resistentes, trípode para poder, digamos, levantar o bajar personas y otros equipos para primeros auxilios. Tercero, capacitar al personal en rescate y primeros auxilios. ¿No? Esto va a garantizar que pues, quienes estén a cargo sepan cómo actuar rápido y también pues, cómo actuar correctamente. Cuarto, mantener comunicación constante durante todo el trabajo, ¿no? Ser vigilante pues puede detectar cualquier señal de peligro y activar también el plan sin hielo. Y finalmente, nunca improvisar el rescate, ¿no? Va a ser vital seguir ese plan ya preestablecido, ¿no? Para poder evitar poner en riesgo al rescatista o al trabajador atrapado, no el trabajador que se quiera rescatar, ¿no? Por ejemplo, en una empresa minera que realiza trabajos en pozos, el equipo siempre pues realiza simulacros de rescate, ¿no? ¿Para qué? Pues para estar siempre preparados ante cualquier situación de emergencia. Para cerrar esta parte, tenemos aquí ejemplos típicos de un permiso de trabajo en espacios confinados, ¿no? Con los elementos esenciales que debe de incluir. Primero, el lugar de trabajo y actividad, ¿no? Hemos mencionado la firma y autorización, ¿no? Tanto del supervisor, trabajador y el vigilante, ¿no? Quienes van a estar, digamos, pues relacionados con estos trabajos en los espacios confinados. También la lectura de gases, ¿no? Antes de poder ingresar al espacio confinado, ¿no? Registrar cuáles son los resultados de medición, ¿no? Ya sea de oxígeno, gases tóxicos, gases inflamables. Tenemos las medidas preventivas a seguir, ¿no? Por ejemplo, uso de los ETTs, ¿no? Ventilación forzada, monitoreo continuo, ¿no? Los protocolos de comunicación. Tenemos también la fecha y hora del inicio y cierre del permiso, que también pues, es muy importante, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque va a ayudar a tener esa comunicación. Y finalmente el plan de emergencia y contacto de primeros auxilios, ¿no? Incluye entonces aquí el procedimiento de rescate y los números de contacto de atención inmediata. Bien, ahora vamos a abordar aquí otro aspecto fundamental, que es el proceso de revisión y control de los permisos de trabajo. Primero, cada permiso pues debe de ser llenado antes de poder iniciar el trabajo, ¿no? Aquí debe de incluir datos importantes como datos del trabajador, de la actividad, del lugar, ¿no? También pues la descripción de los peligros, ¿no? Y de las medidas preventivas, ¿no? Y tercero, el permiso debe de contener las firmas de autorización, ¿no? Durante la revisión, pues se confirma que las medidas de seguridad sean las adecuadas y efectivas. También se va a verificar que el trabajador esté usando correctamente los equipos de protección personal, ¿no? Y que el área esté en condiciones seguras. También se va a validar que el trabajador haya recibido la capacitación necesaria para realizar las actividades, ¿no? Entonces, este proceso va a asegurar que no se inicie ninguna actividad, ninguna tarea sin las condiciones adecuadas, ¿no? Reduciendo también los riesgos de accidente. Bien, tenemos aquí el control, ¿no? De los permisos. Hemos hablado que en este caso los permisos tienen un tiempo de vigencia definido, ¿no? Que puede ser por turno, por jornada, por actividad específica. También al finalizar el trabajo, es fundamental cerrar el permiso y finalmente, pues los permisos deben de ser archivados como parte del registro de seguridad. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto clave que tenemos aquí, digamos, equipos de protección colectiva. En primer lugar, tenemos el sistema de retención anticaídas, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos accesos a los espacios confinados pues, se realizan en zonas elevadas, ¿no? Como bocas de pozo o cisternas profundas. Entonces, de esta manera, si un trabajador
resbala o pierde el equilibrio, el sistema de retención anticaídas pues evita, ¿no? Que el trabajador pues caiga y le genere lesiones graves. Relacionado con lo anterior, contamos también con el trípode del sistema recuperador, ¿no? Que tenemos aquí en una imagen referencial, ¿no? Este equipo es indispensable cuando se necesita descender a un lugar estrecho o profundo, ¿no? Ya que pues, permite no solo eh, el ingreso controlado, sino también pues, la extracción rápida en caso de emergencia. A continuación tenemos también y encontramos la señalización exterior, ¿no? Y la protección perimetral, ¿no? Aquí también tenemos una imagen referencial, ¿no? Todo este equipo que son parte de medidas y cumple aquí un doble propósito, ¿no? Por un lado, advierte a terceros que se está trabajando en un espacio confinado y por otro lado, pues impide también que personas no autorizadas se acerquen y se expongan a riesgos innecesarios. Por supuesto, tenemos también la comunicación, ¿no? Para la comunicación, eh, un elemento de los equipos, ¿no? Que van a permitir también mantener ese contacto constante entre los trabajadores que están dentro del espacio confinado y el auxiliar o vigilante, ¿no? Que está, en este caso, fuera del espacio. Del mismo modo, es obligatorio el uso del medidor de gas, ¿no? Para poder controlar la atmósfera interior, ¿no? Recordemos que uno de los mayores peligros en los espacios confinados pues son justamente las variaciones en el oxígeno, ¿no? O la presencia de gases tóxicos o la acumulación de vapores inflamables. Entonces, este equipo va a garantizar también que el monitoreo pues sea continuo y una respuesta inmediata si es que se detecte una condición peligrosa. También debemos de mencionar los equipos de protección respiratoria, ¿no? Que se utilizan en aquellos casos en los que la ventilación pues, no es lo suficiente adecuada, ¿no? O no garantiza una atmósfera segura. Finalmente, otro recurso fundamental son los medios de ventilación o extracción, ya que permiten renovar el aire en el interior del espacio, ¿no? Del espacio confinado. Entonces, podemos decir que estas protecciones colectivas son de primera línea, ¿no? De defensa frente a los peligros en los espacios confinados. Y lo más importante es que funcionan mejor cuando se aplican de manera complementaria, ¿no? Ya que pues, cada parte, ¿no? Cada equipo cumple una función principal para poder garantizar la seguridad del trabajo. Bien, para finalizar, ¿no? Este tema, vamos a mencionar cuáles son los equipos de protección personal, ¿no? ¿Cuáles son los EPPs? Estos son elementos indispensables, sí, porque va a garantizar, ¿no? Y va a constituir también la última, digamos, barrera de defensa frente a los riesgos que no han podido ser eliminados o no han podido ser controlados mediante las medidas colectivas, ¿no? En primer lugar, pues tenemos los sistemas anticaídas, que también hemos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Que se utilizan principalmente en ascensos y descensos verticales, ¿no? En segundo lugar, encontramos también lo que son los cascos de seguridad, ¿no? Que cumplen la función de poder proteger la cabeza frente a la caída de objetos y también contra golpes con elementos fijos o no. Siguiendo con los equipos de protección personal, ¿no? Tenemos las gafas y pantallas, ¿no? Las gafas y pantallas faciales que protegen los ojos y la cara, ¿no? Que resguardan y protegen al trabajador, ¿no? Dependiendo también del tipo de tarea que se realice en el espacio confinado, pues estas protecciones se adoptan para poder cuidar, ¿no? Los ojos, la cara del trabajador. En cuanto a los oídos, para proteger los oídos, se encuentran los protectores auditivos, ¿no? Las orejeras o los tapones, ¿no? Especialmente en espacios donde el ruido de maquinarias o ventiladores alcanzan niveles peligrosos.
Pasando ahora a las extremidades superiores, tenemos los guantes, ¿no? Para poder proteger las manos y brazos, ¿no? Que básicamente va a ayudar a proteger al trabajador contra golpes, cortes, ¿no? También, en este caso, contra vibración. Tenemos el calzado, ¿no? Para poder proteger los pies y piernas del trabajador. Y finalmente, encontramos el vestuario de protección para todo el cuerpo, ¿no? Aquí podemos hablar entonces de prendas impermeables, ¿no? De alta visibilidad o de resistencia química o térmica, ¿no? Incluso chalecos salvavidas cuando existe el riesgo, digamos, pues de ahogamiento, ¿no? Además, este tipo de vestuarios puede incluir equipos de rescate como arneses, ¿no? Lazos o inclusive cuerdas que permitan pues una evacuación rápida en caso de emergencia. Entonces, cada uno de estos equipos de protección personal está diseñado para un tipo de riesgo específico, ¿no? Pero lo más importante es que se deben usar de manera conjunta, ¿no? Nunca aislar. Solo así la empresa, cuando garantice, ¿no? Los equipos de protección personal, va a poder proteger mejor a sus trabajadores, ¿no? Cuando realicen sus actividades dentro de los espacios confinados. Bien, entonces, para terminar la sesión, tenemos otro equipo de protección personal, ¿no? Que quiero destacar, ¿no? La importancia de los protectores respiratorios, ¿no? En los espacios confinados, como hemos mencionado, el aire pues no siempre es seguro, ¿no? Muchas veces puede haber deficiencias de oxígeno, también de gases muy tóxicos para la salud del trabajador, ¿no? Vapores o partículas de suspensión. Y frente a esas condiciones, justamente tenemos el uso, ¿no? De equipo de protección respiratoria, que en este caso se vuelve ya parte indispensable de estas actividades, ¿no? Entre los más comunes tenemos los respiradores de cartucho que filtran las partículas, ¿no? Que filtran los vapores orgánicos o algunos otros gases específicos, dependiendo también del tipo de cartucho utilizar, ¿no? También están los respiradores purificadores de aires motorizados, que en este caso va a ofrecer al trabajador, digamos, una mayor comodidad, ¿no? En jornadas largas. Entonces, cuando el riesgo es más severo en los espacios confinados y también la atmósfera pues no es respirable, entonces se deben de emplear este tipo de equipos, ¿no? De equipos de aire autónomo. Es decir, aquellos que van a proporcionar oxígeno desde un tanque, y como podemos ver en la imagen, ¿no? Como referencia, tanque independiente, para poder garantizar el oxígeno para el trabajo. Entonces, estos se van a usar, por ejemplo, en situaciones donde hay gas altamente, ¿no? Tóxico para la salud del trabajo. Entonces, esta protección respiratoria como tal eh, que, va a asegurar que la persona, ¿no? Tenga pues un suministro de aire limpio, un aire adecuado cuando realice este tipo de actividad, que es lo más importante, ¿no? Siempre proteger la salud del trabajo. Bien, entonces con esto hemos llegado a la parte final de la sesión. Hemos visto que los trabajos en espacios confinados pues representan, ¿no? Un alto riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Pero también hemos comprobado que existen procedimientos, ¿no? Existen normas, existen equipos, ¿no? Que nos permiten controlar estos peligros. Y lo más importante es poder entender que la prevención es clara, ¿no? Debemos de aplicar correctamente las normas, ¿no? También debemos de garantizar el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Y trabajar siempre en equipo para poder marcar esa diferencia, ¿no? Entre un trabajo seguro y un accidente. Entonces espero que esta información nos motive, ¿no? A todos a poder valorar más la importancia de la seguridad en cada una de nuestras actividades. No solo en trabajos en espacios confinados, sino en, en todos los trabajos, ¿no? Recordando que la vida y la salud son lo más valioso que tenemos. Bien, entonces, muchas gracias por su atención.